buenas tardes, qué gusto saludarlos, muy bonito inicio de semana. Mi nombre, ya lo saben, Carolina Martínez, les doy la bienvenida a la segunda emisión de Imagen Noticias Guadalajara y si me lo permiten comencemos porque fue un fin de semana movido aquí en Jalisco. Tormenta Raymond deja una persona sin vida y más de 700 casas y 85 negocios dañados en Puerto Vallarta. Romería 2025 rompe récord con asistencia de 3 millones de feligreses. Autoridades reportan saldo blanco. Temporal de lluvias devuelve la vida al lago de Chapala y beneficia a lancheros y turistas. Iniciamos con esta información porque Puerto Vallarta amaneció bajo el agua tras la tormenta intensa registrada la madrugada de este domingo. Autoridades de los 3 niveles de gobierno ya trabajan específicamente en 7 colonias afectadas. Entre ellas está Ixtapa, Mojoneras, Portales y Parque Las Palmas, donde se reportan más de 700 viviendas y 85 comercios dañados. Y por esto mismo, durante esta mañana, Protección Civil compartió a través de sus redes sociales que continúan atendiendo a la población más afectada, que las acciones se enfocan en el saneamiento de viviendas y vialidades, además de la evaluación de daños y la entrega de ayuda humanitaria, a todas las familias que quedaron afectadas tras esta fuerte tormenta. Y fue justamente en este municipio que la Fuerza del Agua terminó cobrando una vida más en la entidad. La furia del ciclón Raymond dejó una tragedia en la costa jalisciense. Un hombre de 67 años perdió la vida de manera trágica luego de que su camioneta fuera arrastrada por la poderosa corriente del arroyo La Virgen en la zona del Tecualeño. El fallecido fue identificado como Juan Manuel, vecino de la colonia La Unidad de la delegación de Ixtapa. De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre intentaba resguardarse de la tormenta cuando el repentino incremento del caudal lo sorprendió, llevándose consigo el vehículo en el que viajaba. El cuerpo fue localizado por elementos de Protección Civil y bomberos de Puerto Vallarta, quienes respondieron a un reporte de una camioneta atrapada en un canal de desagüe sobre la calle 16 de septiembre. En un principio se creyó que el vehículo estaba vacío, pero al inspeccionarlo más de cerca, los rescatistas confirmaron la presencia de la víctima. Las labores de rescate se prolongaron varias horas debido a la fuerza de la corriente. Finalmente, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo para la autopsia, mientras las autoridades investigan desde qué punto fue arrastrada la víctima. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Vale la pena recordar que hasta este mes en Jalisco por el temporal de lluvia son ya las 19 personas fallecidas y 2 desaparecidos confirmados oficialmente por la Unidad Estatal de Protección Civil Bomberos de Jalisco, siendo este el año con más muertes por esta causa en la entidad. El gobierno estatal dice continuar con acciones de atención a los damnificados y programas de prevención para disminuir estos impactos en el futuro y esperemos que así sea. Y la gota que derramó el vaso también este fin de semana en Puerto Vallarta, la Marigalante se hundió frente a las costas de Mismaloya tras una falla técnica. La sirena, güey. Ánimo, prendesela. Puerto Vallarta perdió a una de sus postales más emblemáticas, la Marigalante. La réplica de la nao Santa María de Cristóbal Colón se hundió frente a las costas de Mismaloya, Jalisco, tras una falla técnica. El día inició de manera habitual cuando, alrededor de las 9:30 horas, la embarcación navegó frente al malecón como parte de sus recorridos turísticos. Sin embargo, hacia las 13:30 horas, Protección Civil recibió el reporte de ingreso de agua al cuarto de máquinas, provocado por una avería en la bomba de achique, dispositivo encargado de desalojar el agua acumulada en la parte más baja de la nave. En un primer comunicado, la empresa responsable explicó que se trataba de un problema técnico y que la maniobra de retorno al puerto se realizaba de manera preventiva y bajo supervisión de autoridades, asegurando que la embarcación mantenía óptimas condiciones estructurales. No obstante, la situación se complicó y hacia las 16:15 horas comenzó el naufragio, consumándose el hundimiento total alrededor de las 16:30 horas frente a las playas de Mismaloya.
El barco no transportaba turistas. La tripulación de 9 personas se encuentra a salvo y sin lesiones, gracias a la rápida y coordinada labor de Protección Civil Jalisco, Bomberos de Puerto Vallarta y la Secretaría de Marina. En un segundo comunicado, la empresa confirmó la seguridad de la tripulación y adelantó que en los próximos meses podría llegar una embarcación hermana para dar continuidad al legado de la Marigalante. Historia de una leyenda flotante construida entre 1980 y 1987 en Alvarado, Veracruz. La Marigalante fue un navío 100% mexicano, diseñado como réplica de la Santa María de Cristóbal Colón. En 1992 representó a México en la Expo Sevilla durante los 500 años del descubrimiento de América y poco después arribó a Puerto Vallarta, donde se convirtió en uno de los atractivos turísticos más reconocidos de la bahía. Y mire, siempre existe una nueva oportunidad para cambiar vidas. Es por eso que el DIF Jalisco invita a las familias a ser parte del proceso de adopción. Porque merecen una oportunidad de ser amados. El sistema DIF Jalisco abre las puertas para que las familias con deseos de adoptar tengan la posibilidad de hacerlo a través de la campaña Elige Amar, Elige Compartir. Hoy, con el corazón en la mano, quiero hacerles la invitación a través de ustedes a aquellas personas que han pensado en adoptar a una niña, niño o adolescente, a que nos busquen, que se acerquen a DIF y conozcan el proceso. Estamos preparados para acompañarles siempre con profesionalismo y con todo nuestro cariño. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes brindará talleres de certificación en las instalaciones propias. En octubre serán el 23 y el 24, en noviembre el 15, 20 y 21 y diciembre 11 y 12. El lugar está ubicado en Avenida Américas 599, Torre Cuauhtémoc, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, Jalisco. Será en el 8º piso. Debido a que la edad promedio de adopción es de los 0 a los 6 años, buscan crear conciencia de que las y los pequeños mayores de ese rango también tengan una familia que les brinde el amor que necesiten. Conforme al perfil, es como asignan al o a la menor que es susceptible de adopción, aunque el tiempo varía. Una vez que ya se tiene asignada a una niña, niño o adolescente, que obviamente se determina conforme al perfil del niño, siempre lo digo, a los niños les buscamos una familia, no a las familias un niño. Empezamos con un proceso de empatías, esto es que se vayan conociendo poco a poco, que se vayan generando lazos y el mismo tiempo nos lo va diciendo, no es 2 semanas y ya, simplemente vamos haciendo este seguimiento. Una vez que existe este lazo con ellos, inicia el proceso de acogimiento preadoptivo y posteriormente la integración total de la familia. En lo que va de 2025 hay registro de adopciones de 92 menores. Para Imagen, Carlos Carrizales. El día de hoy un obrero perdió la vida tras caer a una zanja de 5 metros de profundidad, terminado incrustado en una estructura metálica que estaba lista para recibir el colado del concreto en Tlajomulco. Un trabajador de una construcción perdió la vida al caer en una zanja dentro de una obra donde se edifica una tienda de autoservicio en la colonia Lomas de San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga. El accidente ocurrió en el cruce de las calles Loma Real y Loma Central. De acuerdo con testigos, el hombre de entre 25 y 30 años regresaba del baño cuando ingresó por una zona acordonada del terreno sin percatarse del riesgo. Al caminar por el borde cayó a la zanja de una profundidad de entre 4 y 5 metros, terminando incrustado en una estructura metálica que estaba lista para recibir el colado de concreto. Compañeros de la obra lo encontraron inconsciente en la mañana. Al arribo de paramédicos ya no presentaba signos vitales. Según los trabajadores, la víctima era originaria de la Ciudad de México y había llegado recientemente a laborar en la construcción. El sitio fue acordonado por la Policía Municipal y personal de Protección Civil y bomberos, mientras peritos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo. Lo ven al amanecer, que está en la parte baja. A nuestro arribo pues nos percatamos y confirmamos el deceso de una persona de entre 25 y 30 años aproximadamente. La tragedia generó consternación entre los trabajadores, quienes lamentaron que un descuido terminara con la vida de su compañero. Protección Civil y personal de reglamentos del ayuntamiento ya investigan si hubo alguna omisión en las medidas de seguridad de la obra. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Millones de fieles realizaron el recorrido de la romería,
Un camino que más que una tradición es un encuentro de fe, una oportunidad para agradecer, pedir y caminar junto a la Generala como lo hacemos cada año los tapatíos. Era el amanecer del 12 de octubre y como cada año el alma tapatía despertaba para acompañar a la Generala en su regreso a casa desde la Catedral Metropolitana, que ardía con el corazón de quienes tenían sus razones para agradecer a la venerada imagen. Un milagro que me hizo mi hija hace 2 años, que estuvo en terapia intensiva, y aquí estamos, y aquí la tengo conmigo viva. Muchas horas antes, cientos de miles de fieles esperaban en las calles, expectantes de recibir la imagen de la Virgen de Zapopan, que salió entre aplausos, cánticos y lágrimas contenidas. Nada detuvo el fervor de quienes quisieron acompañar a la zapopana, aún en silla de ruedas. Yo le pedí porque traigo un problema en mis piernas y ella me ayudó a estar aquí el día de hoy. De tierras lejanas, la devoción a la Virgen de Zapopan mueve voluntades y atrae fieles. Querían conocer nuestros hermanos de Monterrey y quisimos compartir esta bonita experiencia para que vinieran a vivirla, y eso es lo que los hemos movido a conocer y a vivir la experiencia de la romería. Sonido de los tambores y los caracoles de los danzantes marcaban el paso, llenando el aire de ese aroma ancestral a copal y fe viva. Los hermanos danzantes también tienen sus motivaciones. Pero ella sabe que mi corazón y mis pasos son para ella. A cada metro recorrido se sumaban más voces, más manos levantadas, más plegarias que parecían flotar entre la multitud. No había prisa, el andar era pausado, casi solemne en un río humano que acompañó a la Virgen hasta los arcos de Zapopan, donde el fervor alcanzó su punto más alto. Hoy la Generala volvió a casa, y con ella volvió también la certeza de que en Jalisco la fe no se apaga, camina, danza y respira junto a su gente. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Charly Saucedo. Y como parte de la celebración, al mediodía se llevó a cabo la misa solemne en la Catedral de Guadalajara, donde el cardenal José Francisco Robles Ortega pidió por la pobreza, las familias, la paz y hasta por los políticos. Mañana hemos hecho una experiencia maravillosa. Hemos acompañado a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, en su pequeña y hermosísima imagen. Fue en punto de las 12 del día cuando comenzó la misa de bienvenida a la Virgen de Zapopan en el atrio de la Basílica. La Plaza de las Américas lució abarrotada de romeros que esperaban a la Generala con gran fervor luego de su peregrinar. La misa fue presidida por el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, quien habló sobre la reforma judicial durante su sermón en la homilía, para pedir a la Santísima Madre su intercesión y que así los gobernantes de Jalisco puedan ponerse de acuerdo para lograr una reforma judicial justa que sirva a la ciudadanía. Como deseamos que todas las fuerzas políticas de nuestro Estado en este momento puedan encontrarse, puedan dialogar y puedan hacer un consenso para encontrar la mejor propuesta de reforma judicial que mejore el servicio para todos los jaliscienses. El cardenal recordó que ya se había consultado a diferentes universidades, especialistas y sectores de la sociedad, señalando que sus opiniones no habían sido tomadas en cuenta. Este proceso está preparado, me refiero al proceso de la reforma por todas las universidades que fueron consultadas, los gremios jurídicos, los empresarios, los poderes del Estado y la sociedad civil, todos fueron consultados y hay propuestas que debieran ser consideradas, debieran ser asumidas para tomar la mejor decisión. Durante la homilía envió un mensaje a los fieles católicos para atender las pobrezas que ha enmarcado el Papa León XIV. La pobreza material, pero el Papa León enumera muchas pobrezas que aquejan a nuestra humanidad, la pobreza cultural, la pobreza moral,
la pobreza espiritual, la pobreza política. También pidió porque haya más número de vocaciones sacerdotales. Queremos pedir por las vocaciones, para que el Señor siga llamando a hombres y mujeres a todos los estados de vida y en cada uno se identifique con Jesucristo. Con imágenes de Jonathan Palacios, para Imagen, Nayeli Medina. Cabe recalcar que ya son 10 ediciones continuas de este evento con saldo blanco y que se rompió récord de asistencia con cerca de 3 millones de feligreses que acompañaron a la generala en estos últimos días. Se informó los totales de los servicios médicos de Guadalajara y Zapopan que se realizaron durante el recorrido. 459 atenciones médicas catalogadas como leves, 11 personas reportadas como extraviadas que afortunadamente fueron reencontradas con sus familiares horas después y nada más 3 detenidos. El secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, destacó que de las revisiones prehospitalitarias, alrededor de 20 pacientes fueron atendidos por piquetes de abeja. Escuchemos. Tuvimos un incidente que consideramos fue el más relevante porque tuvimos 20 personas lesionadas por un panal de abeja que desafortunadamente en Avenida Ávila Camacho y la calle Santa Marta en Zapopan tuvo la picadura de estas 20 personas, de las cuales tan solo 4 requirieron atención hospitalaria, estuvieron trasladados a la Cruz Verde. Y tras este peregrinaje masivo, las labores de limpieza se extendieron durante toda la jornada. Tanto en Guadalajara como en Zapopan, miles de servidores públicos participaron para devolver la normalidad a las calles por donde pasó la imagen de la Virgen. En Guadalajara, la presidenta municipal Verónica Delgadillo informó que se recolectaron 65 toneladas de basura y tan solo en el centro histórico, con la participación de 684 trabajadores de las cuadrillas de aseo público. Mientras que en Zapopan, la Coordinadora General de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, reportó la recolección de 7.8 toneladas de residuos en el primer corte del operativo. Entre ambos municipios fueron 72 toneladas de desechos. Y entre tambores, caracoles y fe, miles de danzantes se reunieron frente a la Basílica de Zapopan para celebrar su día, agradeciendo hacia la Virgen por un año más de promesas cumplidas. Como cada 13 de octubre, el atrio de la Basílica de Zapopan volvió a llenarse de color, música y devoción. Miles de danzantes provenientes de distintas comunidades del estado y del país se congregaron para celebrar el Día del Danzante, en una misa especial, donde se bendijo a los cuarteles participantes y se agradeció la entrega en la Romería 2025, que este año rompió récord con 3 millones de peregrinos. Según el Ayuntamiento de Zapopan, más de 28,000 danzantes participaron este año en la ceremonia, declarada desde 2018 como Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio, en reconocimiento a su papel como pilares de la romería. Partícipes de esta celebración, los danzantes nos comparten sus sentimientos. Creo que lo que nuestra Madre Santísima de Zapopan nos ha dado, nos ha heredado, porque nosotros somos los protectores de ella, nosotros somos los encargados de seguir a ella y de estar con ella cada momento, cada instante. El Día del Danzante es para todos muchísimas felicidades y que el hecho de ser danzantes es algo que no escogemos nosotros, la danza nos escoge a nosotros para ser danzantes, en este caso de la Santísima Virgen de Zapopan. Algunos pedían al cielo, otros cerraban los ojos en oración silenciosa, pero todos coincidían en lo mismo. La danza es promesa, es raíz y es amor por la Virgen de Zapopan. Y así, entre cascabeles, pasos y plegarias, concluye un año más el Día del Danzante, una tradición que no solo se baila, se siente. Para Imagen, Charly Saucedo. ¿Recordará usted el menor de edad que perdió la vida en un kinder del municipio de Jocotepec? Mi compañera Nayeli Medina estuvo por allá y esto fue lo que encontró.
Continúa en remodelación el preescolar federal Carmen Torres Vélez aquí en Jocotepec, luego del incidente del derrumbe de una barda que cobró la vida del pequeño Edgar Santiago de tan solo 5 años. Los trabajadores del lugar señalan que el kinder podría estar listo en aproximadamente un mes. El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Jalisco, INFEJAL, que está a cargo de los trabajos de rehabilitación, señaló que las labores serían financiadas con recursos del Fideicomiso para mejorar la infraestructura educativa de Jalisco, FINEDUC. Esto con un presupuesto aproximado de 10 millones de pesos, ya que el kinder fue demolido por completo y reconstruido. Mientras tanto, los alumnos del preescolar federal Carmen Torres Vélez, como de la primaria contigua, fueron reubicados en otras escuelas ubicadas al lado del templo de San José y en la zona de La Loma en Jocotepec. Fue el pasado 7 de febrero de este año cuando el pequeño Edgar Santiago murió luego de que le cayera una barda al ingresar al plantel. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Y vamos justamente hasta Jocotepec con mi compañera Naye Medina, donde el malecón terminó inundado la semana pasada tras el desbordamiento del lago de Chapala. Adelante, Naye. Hola, Caro, muy buenas tardes. Así es, hoy te saludo desde el malecón de Jocotepec, donde continúan los estragos luego de la inundación del pasado 8 de octubre. Como podemos observar, pues las autoridades siguen retirando el lirio que se metió hasta el malecón. Y bueno, aquí hay algunos locatarios que siguen con las afectaciones porque están limpiando lo que dejó la inundación. Fueron al menos 11 negocios afectados. Uno de ellos es el de la señora. Buenos días, ¿cómo se llama? María del Carmen. María, ¿qué fue lo que usted perdió con esta inundación? Pues en realidad no perdimos nada porque fue solo que se mojaron pues algunas cosas, pero en realidad pues nada más es los días por el trabajo que perdimos, pues que 3 días no pudimos vender, al 4.º día pues adaptamos para poder trabajar, los domingos pues vendemos comida, vendemos carne asada y sí, pues sí, hubo un poco de respuesta de la gente. ¿Que vinieron a ver cómo quedó la inundación o cómo? Vinieron a ver cómo lo que había traído el agua, que nos llenó, pues el agua está recuperándose, está agarrando su terreno. Nosotros somos los que hemos venido pues a ponernos en su lugar y pues son las consecuencias, pero en sí reconocemos que estamos en parte de la propiedad del lago. Así es. Pues entonces en estos días ustedes han tenido que estar limpiando todo el tiempo. Sí. Sí, hemos estado limpiando, que esto, pues la gente que sabe, dicen que no había pasado en más de 40, 50 años esto, sí, o sea, había permanecido seco, secándose, gracias a Dios ya se está recuperando, aunque nos corra, pues que se recupera. Entonces un sabor agridulce de que tuvieron afectaciones, pero se recupera el lago. Sí, primeramente Dios, pues el agua es vida. Y es lo que se necesita para toda la gente. Si el agua tiene que agarrar su lugar, pues que lo agarre, es de él. Muy bien, pues, muchas gracias, señora. Pues así es, Caro, los locatarios afectados continúan con las labores de limpieza luego de que pues el lago se desbordara la semana pasada, ya casi va a ser una semana y como podemos observar, pues continúan ellos con las labores de limpieza en esta zona, pues esta parte que era una cancha de fútbol está inundada completamente todavía, el nivel del agua no baja y bueno, del otro lado las autoridades están tratando de retirar el lirio que invadió toda esta zona luego de que el lago se desbordara el pasado 8 de octubre. Es la información desde aquí, desde el malecón de Jocotepec. Caro, yo regreso contigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Naye, por la valiosa información. Y mire, también algo bueno deben de traer las lluvias. Y Naye, también que se encuentra allá, nos tiene la información. Actualmente el lago de Chapala se encuentra al 76% de su capacidad con 6,000 millones de metros cúbicos de agua. Desde junio de este año hasta ahora ha recuperado al menos 2 metros. El aumento en el nivel del lago ha provocado un incremento en la afluencia turística nacional e internacional. Está súper bien, está muy recuperado nuestra laguna de Chapala. En abril venimos y sí estaba muy baja y gracias a Dios pienso que con estas lluvias que tuvimos se ha recuperado demasiado. Casi yo creo que está entre el 80 y 90% en recuperación en nuestra laguna de Chapala, nuestra hermosa laguna de Chapala. Hoy es más rico venir a observar el lago de Chapala sin tanta gente, entonces puedes apreciarlo tal cual como es. Bueno,
A lo que yo miro, a la otra vez que vinimos está mejor que la otra vez, está muy lleno y hay bastante agua como para que dure bastante tiempo. Pues que todo está maravilloso, ojalá que todos pudieran venir a disfrutar de estos días tan bonitos. Para mí que es lo más bonito que es como un paraíso. Este incremento de entre el 70 y 80% ha beneficiado a los dueños de las embarcaciones turísticas del lago, quienes señalan que no habían visto una recuperación así desde el 2018. Ha aumentado bastante el turismo, incluso este fin de semana pues hubo demasiado turismo. Ya teníamos prácticamente 3 semanas que no veíamos igual de turismo como este fin de semana. Oye, ¿y qué les dicen los turistas? No, pues que está aumentando mucho el lago de Chapala y que se ve pues hermoso ahorita como está. Por ejemplo, había ya fines de semana donde nomás pues somos 40 lancheros aquí y hacíamos alrededor de 1, 2 o 3 viajes. El domingo, ayer pues sí, fácil. Gracias por acompañarme, hasta mañana.